Nadie esperaba que el segundo día del juicio contra Diddy terminara así. Todo comenzó como cualquier audiencia más. Abogados listos, casi preparada y Diddy aparentando tranquilidad hasta que sonó su teléfono. Bastaron unos segundos, una publicación, una sola frase de una persona inesperada para que la calma desapareciera. Justin Bieber, el mismo joven al que Diddy alguna vez llamó su protegido, su hermanito, rompió el silencio y lo hizo con una contundencia que paralizó a la industria. Lo que ocurrió después en la sala fue tan intenso, tan visceral, que incluso el juez tuvo que imponer nuevas medidas de seguridad. Esto no fue solo un juicio más, fue el día en que Diddy perdió el control total de su imagen pública, y todo por el respaldo de alguien que, hasta ese momento, él creía tener a su lado. Mientras los asistentes del tribunal se acomodaban, mientras los fiscales organizaban papeles y Cassie cruzaba el pasillo escoltada por sus amigas, en redes sociales se desataba un terremoto silencioso. Justin Bieber, con más de 270 millones de seguidores, había publicado una imagen de apoyo directo a Cassie. No era un texto vago ni un "me solidarizo con la víctima". Era una declaración personal donde relataba episodios concretos en los que había sido testigo de la actitud abusiva y controladora de Diddy hacia Cassie. Mencionó cómo la interrumpía en entrevistas, cómo la tomaba del brazo en fiestas y cómo su comportamiento era siempre más oscuro de lo que muchos querían ver. Esa publicación corrió como pólvora. Reporteros, abogados y hasta miembros del jurado comenzaron a susurrar mientras los dispositivos eran pasados discretamente de mano en mano. Y aunque se intentó frenar el impacto, ya era demasiado tarde. Diddy vio el post y ese fue el instante exacto donde comenzó a desmoronarse. Apenas sus ojos se posaron en la publicación de Bieber, Diddy cambió por completo. Primero fue el silencio, luego los temblores en sus manos. Su abogado intentó arrebatarle el móvil, pero Diddy ya había leído cada palabra. La tensión era palpable y entonces ocurrió. Se levantó de forma brusca, lanzó un vaso contra el suelo y gritó: "Después de todo lo que hice por él, ¿dónde quedó la lealtad?". La sala entera quedó paralizada. El juez golpeó con fuerza su mano pidiendo orden, pero Diddy no se detuvo. Señaló a Cassie, la insultó, la acusó de mentir. Incluso amenazó a Bieber en voz alta: "Él sabe lo que pasa con los que se ponen en mi contra". El juez ordenó un receso inmediato. Seguridad intervino, 2 guardias se colocaron tras él, y en ese momento, frente a todos, el magnate dejó de ser el hombre imperturbable de traje perfecto y se convirtió en un hombre al borde del colapso, consumido por su propia furia. La reacción de Diddy fue tan violenta y descontrolada que no solo afectó la percepción del jurado, sino que también modificó la estrategia de su propia defensa. Los abogados, que hasta ese momento habían intentado pintar a Cassie como una ex despechada, se vieron forzados a recular. Los rumores de que uno de los defensores consideraba abandonar el caso empezaron a circular minutos después del receso. Afuera, en los medios, el respaldo de Bieber se volvió el centro de la conversación. Celebridades empezaron a compartir el post. Algunos que habían guardado silencio desde el inicio del juicio comenzaron a mostrar apoyo a Cassie. Una influencer con más de 50 millones de seguidores subió un video diciendo: "Si Justin fue capaz de romper el pacto del silencio, todos podemos hacerlo". Mientras tanto, en la sala, la cara de Diddy ya no era la de un hombre poderoso, sino la de un acusado temblando mientras veía cómo las piezas de su imperio se deshacían una por una. Cuando la sesión se reanudó, fue Cassie quien volvió al estrado, pero ya no era la misma mujer del primer día. Esta vez caminó erguida, sin titubear, con la frente en alto. Su mirada era firme y, lo más impactante, ya no evitó mirar a Diddy. En su testimonio confirmó punto por punto lo que Bieber había dicho públicamente. Relató cómo Diddy la controlaba, cómo la amenazaba cada vez que interactuaba con hombres del medio y cómo incluso Justin Bieber había sido uno de los artistas a los que le prohibió acercarse. Citó un mensaje directo que recibió de Bieber en 2017 donde le decía: "Lo que estás viviendo no es normal, necesitas ayuda". La fiscalía presentó esas conversaciones como prueba.
Diddy gritó que eran falsas, pero la cadena de mensajes tenía fecha, hora, captura original. Era real. La credibilidad de Cassie se disparó, la de Diddy se desplomó. El jurado observaba en silencio, varios tomando notas con rapidez, y mientras el juez ordenaba reforzar la seguridad alrededor del acusado, quedó claro para todos, ese no era un juicio cualquiera, era el principio del fin. Las cámaras dentro del tribunal no captaron lo que ocurrió durante el segundo receso, pero varios testigos lo relataron con exactitud. Diddy, que hasta ese momento había intentado mantener la compostura, fue visto en una sala contigua llorando, gritando, golpeando la pared. Su abogado principal tuvo que pedir asistencia psicológica de emergencia. Según trascendió, repetía una y otra vez: "No puede ser Justin, él me debía todo". Ese colapso emocional no fue solo la reacción de un hombre traicionado, sino la de señal equívoca de que su mundo estaba cayendo desde adentro. Porque cuando la estructura se sostiene por miedo y poder, basta una grieta, una voz inesperada para que todo comience a temblar. Justin Bieber no fue solo una celebridad opinando, fue el primer soldado que abandonó el castillo desde adentro. Y eso dolió más que cualquier acusación formal. Lo más revelador no vino del juicio, sino de lo que ocurrió fuera de los micrófonos. Varios miembros del círculo íntimo de Diddy comenzaron a borrar publicaciones antiguas, cerrar comentarios en sus redes e incluso dejar de seguirlo. Productores con los que había trabajado por años anunciaron discretamente que no renovarían contratos. Un canal musical eliminó una serie documental donde Diddy figuraba como figura clave. Y lo más escandaloso, una ex asistente personal publicó un mensaje críptico que decía: "La verdad siempre encuentra la forma de salir". Justin no fue el primero que lo vio, solo fue el primero que se atrevió a hablar. Ese mensaje encendió las alarmas. La prensa comenzó a especular sobre nuevas personas que podrían testificar. El castillo que Diddy construyó con fama, dinero y miedo empezaba a vaciarse desde dentro. A estas alturas ya no era solo un caso legal, era una conversación global. Medios de comunicación de todo el mundo abrían sus noticieros con titulares como "Diddy en caída libre", "Justin rompe el silencio", "Casi símbolo de una generación". El caso se convirtió en tema de análisis en programas de opinión, en podcast, en espacios que jamás hablaban de temas judiciales. La imagen de Cassie testificando, con la publicación de Bieber proyectada detrás de ella, se volvió un ícono viral, compartido millones de veces. Mientras tanto, el silencio de otras figuras se hacía cada vez más ensordecedor. ¿Dónde estaban los artistas que lo llamaban hermano? ¿Dónde estaban los empresarios que lo defendían a capa y espada? El vacío comenzaba a hablar por sí solo. La narrativa había cambiado. Ya no era Cassie contra Diddy. Era la verdad contra un sistema que siempre protegió a los poderosos. En medio del juicio, Cassie fue preguntada por el mensaje de Bieber. Su respuesta fue breve pero estremecedora. "Él fue el único que me vio cuando ya yo no podía verme a mí misma". Esa frase desató una ola de reacciones, porque en un mundo donde todos vieron pero nadie dijo nada, Justin fue la excepción. Y Cassie, que durante años fue reducida a un silencio incómodo, se había convertido en una mujer con el poder de cambiarlo todo con sus palabras. La audiencia aplaudió en silencio. El juez pidió orden y Diddy bajó la mirada. Nadie gritó, nadie celebró, pero todos entendieron. El juicio, que había comenzado siendo uno más en la larga lista de escándalos de celebridades, ahora era histórico. Un momento que marcará un antes y un después, un punto de quiebre en el que dos voces, una víctima y un testigo, quebraron la columna de un gigante con solo decir la verdad. Durante años, el miedo fue un arma. Silenciaba, controlaba, protegía a los intocables y aplastaba a quienes se atrevían a hablar. Pero en este juicio, algo diferente ocurrió, porque cuando Cassie subió al estrado no lo hizo sola, lo hizo con el peso de todos los que alguna vez callaron. Y cuando Justin Bieber rompió el pacto de lealtad silenciosa con una sola publicación, no solo se enfrentó a un hombre, se enfrentó a una industria. Lo que vimos en ese tribunal fue más que una reacción furiosa, fue la caída pública de alguien que creyó que el poder era eterno. Pero el poder, cuando no está basado en la verdad, se convierte en humo, y hoy ese humo se está disipando.
Este juicio ya no se trata solo de lo que Diddy hizo, se trata de lo que muchos vieron y eligieron ignorar. Pero ya no más, porque cuando una víctima habla y alguien la respalda sin pedir nada a cambio, el miedo cambia de lado. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que esta declaración marcará el principio del fin para los intocables de la industria? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte los próximos capítulos de esta historia.